¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Maestro, ¿cómo le va? Saludos. ¿Qué Quiero novedad? informar al público primero que me tocó la grave responsabilidad de estar aquí unos minutos al frente de la mesa porque Julio Hernández, como ya lo pudieron ver, anda haciendo funciones de activista y de reportero en este momento, en una entrevista y nos pidió pues empezar sin él y me delegó la gravísima responsabilidad de conducirlos a ustedes que son inconducibles. Yo digo presente, paso lista primero, ya. Bueno, se va a incorporar en un rato más Julio y ya nos guiará hacia buenos caminos, hacia buenos puertos, como lo está haciendo en esta labor de activismo importantísima ahí en la Bahía de Oguira. Pero antes que nada les quiero plantear un tema con el que quiero empezar, que es este video que empezó a circular muy temprano hoy entre periodistas de Veracruz y luego ya también periodistas de la Ciudad de México, de la irrupción en el domicilio de una periodista de Nanchital, Roxana Ramírez, que es propietaria y editora de un medio, Impulso Informativo, ahí en Nanchital. Quiero que vean el video, es un asunto brutal, a ver si no nos castiga YouTube por esto. Bueno. A ver, espérate. Bueno, estamos teniendo problemas, pero si quieren regresamos. A ver, el video sigue por el estilo, está en las redes sociales, quizás sería bueno que quien esté interesado en el tema lo vea, se está volviendo viral. Unos sujetos armados que no se identificaron se llevan a esta periodista. Hasta el momento no hay noticia. La Fiscalía de Veracruz ya anunció que está investigando el tema como desaparición. Irrumpen en la casa de esta manera. Bueno, estamos viviendo esto todavía, Temoris, Diana, a estas alturas de la vida, con estos poderes fácticos desconocidos hasta este momento, afectando a periodistas. No tenemos más contexto, qué tipo de coberturas hace ella, pero bueno, pues una primera reflexión, una manifestación de solidaridad, lo que ustedes gusten. Diana, empiezo contigo, ¿qué te sugiere esto? Bueno, mira, yo no he visto el video, pero lo único que sé es que se trató de un secuestro, ¿no? Y que ella, bueno, que se pudo grabar y que, pues, sobre el cual se documenta, cuando menos en la imagen, y eso es lo que entiendo, que se trató de hombres armados que iban encapuchados. Y pues habla de una realidad que, como bien apuntas, nos lanza directamente a algo que de un modo u otro se ha venido tratando de esconder bajo el tapete y que no podemos mantener ahí, que es la violencia sostenida que han sufrido las y los periodistas en México, a manos en muchísimas ocasiones, si no es que mayoritariamente por el crimen organizado, pero no solo, por supuesto, puesto que la colusión que en muchos lugares ha habido en el pasado y que sigue habiendo en el presente de distintos órganos de gobierno con el crimen también han sido piezas clave en el modo en el que se ha tratado de callar a las y los periodistas, que como en muchísimos testimonios que ahora mismo recuerdo, se ha documentado muchas veces, son normalmente los periodistas locales, ¿no? Los periodistas que están ahí, que han intentado documentar la presencia del crimen organizado y el cómo interfiere directamente y cómo actúa en esas zonas, los que han pagado con la vida o con la tranquilidad o con la imposibilidad de seguir habitando esos lugares, el hecho de intentar ser consistentes sobre la necesidad de la información. No sé más sobre este caso, me parece tremendo, pero creo que si estamos ante un secuestro, como parece ser, de una periodista que tuviera que ver con alguno de estos móviles, pues creo que tendría que no solo ser atendido inmediatamente, sino que tiene que volver a ponernos en la discusión nacional sobre el hecho de que se ha hablado mucho, incluso la oposición habla mucho, ¿no? De cómo se pretende silenciar a las voces críticas y se habla de autoritarismo de Estado, pero en realidad, ¿no? En el territorio y en el suelo a ras de piso, desde hace ya años y cuando empezó esta feroz violencia en nuestro país, ha sido a ras de piso donde se ha vivido en realidad, ¿no? Las consecuencias
inmediatas del crimen y particularmente sobre los periodistas. Recuerdo las frases que le he escuchado a Temoris, a ti mismo, sobre el hecho de que sea México un país tan altamente peligroso para ejercer el periodismo y particularmente ese que tiene lugar en las localidades. No puedo decir más porque desconozco y yo no he visto el video, pero me parece tremendo, ¿no? No, bueno, dijiste bastante, creo que aportaste muy buen contexto. Temoris, la presidenta constantemente dice, y bueno, creo que es cierto, que en México la libertad de expresión no se ha visto afectada, que sus respuestas a las críticas o sus desmentidos de ciertas informaciones, bueno, pues no vulneran a nadie para que siga opinando lo que quiera en este país. Pero en las pequeñas comunidades, en la provincia, ahí donde López Obrador decía que las banquetas o las anchetas son demasiado angostas, ahí sí están pasando cosas por otros poderes, ¿no? Pero adelante con lo que tú quieras decir sobre este tema. Pues están pasando cosas y siempre han pasado cosas, ¿no? Ya ese es el problema. O sea, ¿dónde ocurre esto? Es en el estado de Veracruz, que bajo el gobierno de Javier Duarte fue con distancia el lugar más peligroso para el periodismo de un país ya sumamente peligroso para el periodismo como es México. En ese momento, más de la mitad de los asesinatos de periodistas se cometían en el estado de Veracruz e eran directamente inspirados por el propio gobernador Duarte, que por cierto no enfrenta entre los procesos que enfrenta, no hay ninguno por la violencia que se cometió no solamente contra periodistas, sino en general contra la población. Recordemos que su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, pues era el jefe, o sea, el secretario de Seguridad Pública tenía un escuadrón de la muerte y era el jefe y secuestraban gente, entre ellos periodistas. Pasó por la cárcel un rato y ya luego lo soltaron. El tema es que desde que gobernó Javier Duarte, pues ya es la tercera gobernadora, o sea, ya pasó Yunes, ya pasó Cuitláhuac y ahora está la gobernadora. Y aunque no hay los niveles que había de violencia, porque bueno, o sea, porque no es atizada desde la oficina del gobernador o del secretario de Seguridad Pública como era con Duarte, tampoco se ha hecho mucho por cambiar la situación. Este sábado estuvimos en la develación, en la colocación y develación de un antimonumento en Reforma y Bucareli, junto al que está junto al de Ayotzinapa de más 43. Y ahí pues fue muy triste ver cómo seguían las mismas familias que llevamos acompañando de más de 10 años, desde 2015, como la de Jorge Sánchez y la de Rubén Espinosa, o la familia de Javier Valdés. Pasa el tiempo y las autoridades, el Estado mexicano, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, las fiscalías estatales, no resuelven los casos. Esta Fiscalía Especializada, que es parte de la FGR, tiene un índice de fracaso astronómico, 99%. ¿En qué país del mundo, en qué gobierno, administración pública, administración privada, lo que sea, una entidad con un índice de 99% sigue funcionando? Ya deberían haberlos corrido absolutamente a todos hace años, pero siguen igual. Entonces, o sea, esto es en cuanto al caso de Veracruz, pero en general tenemos que, a pesar de que hemos tenido muchos políticos y líderes muy conscientes que aman la libertad de expresión y todo esto, el tema de la impunidad, que es fundamental. O sea, en la medida en que matar periodistas sale gratis, pues entonces no hay un disuasorio, o sea, van y matan periodistas. No se ha cambiado, sigue la impunidad casi absoluta en la violencia contra periodistas. Y ningún político de ningún partido se ha tomado en serio este tema. Ninguno, nadie, de ningún partido. Entonces, ¿cómo no van a seguir matando periodistas o secuestrándolos en este caso? Hay regiones de nuestro país, y eso tú lo sabes bien, Arnoldo, en donde cada vez que hay un cambio porque un grupo criminal llega y desplaza al otro, o adentro del grupo criminal hay un nuevo jefe de plaza, la forma de decir, hola, ya llegué, es secuestrar a los periodistas que cubren la fuente,
secuestrarlos, golpearlos y luego soltarlos, pero ya así aprendieron quién es ahora el que manda aquí. O sea, eso sigue siendo lo cotidiano en muchas partes del país y de verdad ningún partido político, ningún proyecto se ha tomado en serio este tema. Bueno, y sobre esto que dices, la fiscal de Derechos Humanos con Gertz Manero, y que creo que venía desde el sexenio anterior, todavía con Peña Nieto. Sí, estaba con Sara Irene Herrerías, hoy es ministra de la Corte. Ella tuvo intervención en el caso Ayotzinapa. Ella fue la que permitió que la PGR, o sea, ella cuando estaba en la vigilancia interna, en la Contraloría Interna, ella permitió la tortura generalizada y sistemática como parte del tratamiento de la PGR del caso Ayotzinapa para la fabricación de culpables. Y de ella dependió la FEADLE. Así es. Con Ricardo Pérez, que ahora es el titular de esa Fiscalía de Derechos Humanos. Nada más el comentario que nos hace Octavio Martínez Soria. Roxana Berenice Guzmán Ramírez publicaba principalmente notas locales, cobertura de notas locales, no denuncia criminal, tampoco investigación. Bueno, para contexto. Pero bueno, yo creo que era importante iniciar con esto. Sea, la diferencia con este video se quedó registrado en video. Esto es cotidiano en muchas áreas del país. Déjenme dar paso a la cargadísima agenda que tenemos. Bueno, la primavera caliente se está convirtiendo en verano ardiente. 3 días de intercambios, de tensos intercambios en la relación diplomática México-Estados Unidos, pues de parte de México al más alto nivel, porque es la presidenta de la República, quien primero en un discurso el domingo, en este evento que se realizó en el Monumento de la Revolución, pues habló de esta cuestión del injerencismo directo, sin ambajes, sin cabeza fría ya, no sé, a lo mejor cabeza fría en otro sentido, ya lo platicarán ustedes, y la respuesta del embajador Ronald Johnson el día de ayer, tanteando el agua a los camotes porque fue relativamente diplomático, viéndose por el lado de que no echemos a perder aquí la lucha contra el crimen con politización, y hoy de nuevo una respuesta de la presidenta diciéndole al embajador, dedíquese a sus asuntos. También yo creo que no subida de tono la respuesta. ¿Qué les dice esto? Ya hemos venido hablando mucho de que estamos viendo las etapas pues inéditas. Yo me acuerdo siempre que hubo una guerra en el siglo XIX, pero bueno, también digamos en el México moderno, una etapa sin precedentes, Diana, en la relación pues con nuestro vecino, nuestro socio y la potencia hegemónica en este lado del mundo, ¿no? Y en otros. Sí, a mí me parece que, sí, como bien dices, digamos, el tono no es así demasiado incendiario de la presidenta, pero sí ha cambiado el modo en el que está comunicando lo que me parece que es una lectura política, porque por otra parte a mí me hace pensar o preguntarme, pues también qué información podrán tener en presidencia para que haya la necesidad de mantener esto como una especie de comunicación continua de una serie de mensajes reiterados que no solo se ponen en la plaza pública, no solo en el evento del domingo pasado en el Monumento a la Revolución y el discurso que era esperado sobre el caso, sino también ahora como respuesta a lo que Ronald Johnson puso en X y eso que él decía, como no hay necesidad de meternos en este lío y realmente podemos atender en conjunto, ¿no?, los problemas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, creo que pues estamos ahorita en un momento que tanto en términos internos y locales como de la comunicación con los Estados Unidos está mostrándonos que pues sí hay elementos para suponer que la intención de Estados Unidos, de cuando menos de algún sector del gobierno, no solo era la injerencia que de suyo suponemos que siempre buscan ejecutar en nuestro país, intervenir, que se diga que buscan intervenir en los procesos electorales, bueno, pareciera no ser ninguna novedad, ¿no? Porque dudo que se hayan mantenido ajenos a los procesos electorales si pensamos desde esa lejana historia del siglo XIX y nos concentramos solo en el México contemporáneo. Siempre han estado muy atentos y seguramente animando
ciertos resultados, pero ahora la insistencia también de la presidenta y de utilizar su vocería y la centralidad de su voz para disponer asuntos en el debate público, me parece que también es una señal de que probablemente también se cuente con más información sobre lo que ya tenemos algunos datos muy claros, ¿no? La injerencia de algunas de las agencias de los Estados Unidos en el país, la colusión que tienen con ciertos sectores al menos visibles o claramente visibles de la oposición. Y lo que también creo que anuncia eso es el hecho mismo de que se perfile a la discusión sobre la injerencia en los procesos electorales, ¿no? Que creo que es hacia allá, hacia donde se está anticipando la cosa, ¿no? Esto es al hecho de que finalmente no solo puedan intervenir o intentar intervenir en el proceso electoral por la vía de facilitar recursos a la oposición para habilitar su capacidad de incidencia vía las redes sociodigitales, como sabemos, uso de bots y todo eso, que en realidad es algo que ya se ha venido ejecutando, se ha venido experimentando, sino que esto implique ya otro tipo y otra modalidad que vaya más allá del ámbito estrictamente de la comunicación contemporánea. Entonces, me parece que la persistente enunciación de la presidenta de esto probablemente es el signo de que ellos cuentan con una información mucho más certera de que la efectiva y activa interferencia de los Estados Unidos en nuestro país está desplazándose hacia otros ámbitos y que no son solamente los discursivos ni solamente los declarativos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el punto y que nos hace poner la mira en lo que va a suceder en las próximas semanas también aquí en México respecto del famoso mundial y lo que esto va a generar como un escaparate y que nos va a poner en el centro de la imagen de muchas cosas y a su vez eso en ese ambiente mucho más amplio, mucho más vasto, que es la de la intención de los Estados Unidos de poner a México en una sintonía que le sea mucho más favorable de lo que ha sido hasta el momento, ¿no? Gracias, Diana. Pues está de regreso el maestro Julio Astillero. Ya va a aparecer por aquí, pero me dicen que quiere bateo libre, que pues siempre se queda callado y con cosas en su ronco pecho. Ahora tú pregúntale, Arnoldo, Sí, quítate sí, ahora. Sí, eso es lo que vamos a hacer. No la me pongas típica en del aprietos, ¿no? maestro que se baja y desde ahí dice, a ver, usted siga. Pero bueno, vamos a seguir con Temoris, Julio, que está en el turno hablando del tema precisamente de la tensa, de estos 3 días de calor entre la embajada norteamericana y la presidencia de la República. Adelante. Sí, porque ya tenemos aquí las bolitas de papel para aventártelas, Arnoldo. No te escapas, ¿eh? Así de fácil. Ya sé. Adelante, pues, yo veo, o sea, bastantes elementos ahí de una situación internacional extremadamente compleja, cada vez más compleja, parece que no, pero, o sea, que ya no se puede, pero sí cada vez se complica más, en la que México se tiene que mover y la presidenta pues está al frente del país, ¿no? Uno es que Trump está nerviosísimo, trae una presión increíble encima a partir de sus errores, a partir de sus errores históricos que ya tienen un costo para Estados Unidos histórico, que se muestran, por ejemplo, en la filtración que se dio a conocer el día de ayer, que es una filtración que se hizo desde la Casa Blanca, o sea, no es así como que voy de derecho a la información o transparencia. Trump quiere que se sepa que tuvo una conversación con el primer ministro de Israel, con Netanyahu, y que le dijo que estaba loco y que odian a Israel y que el mundo odia a Netanyahu. ¿Por qué se hace haciendo esto? Podemos especular varios motivos, pero revela nerviosismo, revela dudas y pues revela debilidad. Y el problema con Trump es que es la muy probable posibilidad de que trate de compensar sus errores, sus fracasos, su derrota en Irán, y su molestia con todo lo que está pasando, porque no le salen las cosas, buscando tener éxitos en otro lado.
éxitos que presentarán ante su electorado, porque también las encuestas en Estados Unidos lo muestran en mínimos históricos, y a pesar de toda la manipulación que están haciendo con la redistritación electoral de Estados Unidos, lo más probable es que pierdan no solamente la Cámara de Representantes, sino también el Senado en Estados Unidos, y eso lo ata de manos, lo convierte en lo que ellos llaman un lame duck, un pato cojo, para el resto de su periodo. Entonces necesita presentar algo en México, algo en Cuba, y eso genera pues mayor riesgo de que efectivamente pase algo aquí o en Cuba o en otro sitio. Lo otro es que también Claudia entiende muy bien, la presidenta, que Trump no respeta a los débiles, no respeta cuando siente una debilidad. Y hay más presión, y lo que está haciendo la presidenta es crecerse ante esa presión, porque lo único que Trump respeta es la fuerza, sobre todo pues cuando tiene que ver con China. Ya vimos cómo fue con la cola entre las patas a saludar al presidente Xi Jinping. La otra es una cosa que también ya mencionó la presidenta, que es que, ella exculpa a Trump de todo, lo tiene que hacer, no queremos agarrar la bronca directamente con él, pero dice que es la ultraderecha. ¿Quién es la ultraderecha? Pues está Marco Rubio ahí, para empezar, el secretario de Estado, que es el equivalente al canciller, al de Relaciones Exteriores. Y efectivamente, independientemente de qué tanto se meta Trump o no, existe que todos esos políticos que están ahí solamente por esa coincidencia extraña que es Donald Trump, tienen agenda propia, y tienen una agenda de extrema derecha. Entonces, más allá de que Trump se distraiga con Israel y con Irán, Marco Rubio y otros tienen, porque además hay un racismo inmenso, tienen toda la intención de provocar un cambio en México, y están operando para ellos. Por eso está el embajador Johnson ahí, ex de la CIA, ex Boina Verde, y por eso también ya tenemos otras señales. Trump y el gobierno de Estados Unidos han intervenido en todos los procesos electorales que han podido, no solamente en América Latina, también en Europa están apoyando a la extrema derecha. Por ejemplo, en Alemania están apoyando a los neonazis. Y intentaron apoyar a Orbán en Hungría, no les funcionó, pero hay un intervencionismo activo. De eso se trata la doctrina Monroe, versión actualizada de la doctrina Monroe. Entonces, que tenemos, el blindaje electoral legal que están haciendo las elecciones tiene todo el sentido, aunque me hago eco de las posturas que dicen que debe cuidarse muchísimo para que no haya abusos de ello. Pero efectivamente México tiene que protegerse ahora y en condiciones previas al Mundial, porque por los riesgos de seguridad que esto presenta. Pero a mí me parece natural que la presidenta eleve el tono, porque al mismo tiempo envía mensajes hacia afuera y hacia adentro, que es básicamente de si esperan encontrar debilidad aquí, no lo van a encontrar. Bueno, Julio, pues tu turno, pero te quiero preguntar, a ti y a mí nos toca a veces recordar cosas ya lejanas en el tiempo. Manuel Buendía escribía sobre la CIA en México muy a menudo. O sea, esto no es algo que se viva a partir de estos tiempos. En aquel tiempo, Jack Anderson era el mensajero del gobierno norteamericano para mandarle un periodista, ya no recuerdo ni siquiera dónde publicaba, a lo mejor tú te acuerdas, ¿no? Creo que en el Washington Post, creo. En algún diario de estos, sí. Y le mandaba mensajes durísimos a Miguel de la Madrid, que se encerraba días en Palacio Nacional sin dar respuesta, y se generaba toda la rumorología al respecto. Hoy estamos viendo otra forma, más directa, más de, pues jefes de Estado respondiendo, algo que en otros países es común, que aquí en México tenemos esta relación subrepticia donde el norteamericanismo, pro-norteamericanismo de nuestra clase política era privado, pero en público había un discurso retórico. ¿Qué te dice a ti esta evolución, lo que está pasando en los últimos 3 días? ¿Hasta dónde puede evolucionar? Hay que recordar además que los políticos y los diplomáticos suelen ir en varios carriles luego al mismo tiempo, ¿no? Sí, aquí la verdad es que desde el momento de la designación de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, quedó absolutamente claro que la intención de Donald Trump era la de enviarnos
a un especialista en desestabilizaciones, en golpismo, en técnicas y tácticas de división social, de introducción de elementos de mentira y de engaño para provocar una serie de circunstancias que permitan, que pavimenten al gobierno al cual representa en este caso Ronald Johnson, que es Estados Unidos y en particular la administración Trump, en el sentido de venir a crear lo que hemos venido viendo a lo largo de todo este periodo. Se cambió el sombrero tejano de aquel embajador que aparentemente, el antecesor, que aparentemente era buena onda, que asistía con frecuencia a reuniones con el presidente López Obrador, pero se cambió ese sombrero tejano por una boina verde de alguien que fue miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, conocidos como boinas verdes, que es actualmente coronel del Ejército en retiro y que fue oficial de la CIA. De la CIA nunca se puede tener constancia de pertenencia o de retiro. De hecho, es una comunidad que sigue activa permanentemente. A mí siempre me llama mucho la atención cómo a veces se menciona ex jefe de estación de la CIA, da declaraciones. Ex integrante de la CIA señala esto y esto otro, como si se supusiera que al haber entrado en retiro dejan de tener comunicación o de servir de voceros extraoficiales de lo que interesa a esta agencia de inteligencia e intervención para destrozar. Recordemos, lo he dicho muchas veces, este libro Legado de cenizas, que es un reportaje amplísimo de un periodista estadounidense ganador del Pulitzer, que durante décadas cubrió el Pentágono, la CIA, el FBI, y que dice legado de cenizas. La CIA, donde ha intervenido, ha fracasado y ha dejado solamente un legado de cenizas. En este caso, Ronald Johnson es un personaje que debería ser declarado persona no grata y debería ser solicitado por el gobierno mexicano que regrese a su país, que ya sucedió de manera indirecta durante la administración de Felipe Calderón, que no se llevó bien con uno de los embajadores de su lapso espurio sexenal, pero en estos momentos Ronald Johnson es la cabeza y el representante de los intereses desestabilizadores en México. Y la CIA sigue adelante, siempre es el instrumento de desestabilización, de golpeteo, con acciones violentas, acciones criminales, con atentados, con invención de noticias y de información, con corrupción de comentaristas, directores de medios, para que se pongan al servicio de la narrativa que ellos proclaman. Así es que así veo este tema de la CIA, Arnoldo. Mira, ya nos dicen acá, no escuchar a Arnoldo sustituido por Julio es todo un gozo. Código. Ya empezaron las bolitas de papel desde el chat. Bien, bien. Conste que no fuimos nosotros. Nada más una pregunta rápida, Julio. Negroponte no podía haber sido también un antecedente de lo que pasa ahora con Sí, Ronald claro, Johnson. John Dimitri claro. Negroponte, que era otro halcón. Sí, claro, Negroponte fue otro personaje siniestro que vino aquí como embajador y que tenía, al igual que Ronald Johnson, que solo tiene el antecedente del Salvador con Bukele, pero es suficiente. Bueno, Negroponte era un personaje absolutamente siniestro de estas formas de intervencionismo. ¿Sí? Un ideólogo del intervencionismo en Chile, de otros lugares, ¿no? Ken Salazar es el del sombrero al que te refieres. Sí. Nada más, ya lo googleé, no crees que me acordaba. Pero a ver, empezó, bueno, ya tenemos tiempo diciendo las precampañas, ya son campañas, ya se adelantaron, pero creo que hoy quedó muy claro con el evento de la presidenta, este informe en el Monumento a la Revolución y el evento anterior en Chihuahua, donde exhumaron a Vicente Fox y a Felipe Calderón. A Felipe Calderón lo repatriaron con Maru Campos, pues de que la narrativa que vamos a escuchar los próximos 12 meses, porque nos esperan largos 12 meses para las elecciones del 27, casi 13, no 12, están ahí planteadas, ¿no? Que es la derecha, en este caso esta derecha en torno al PAN, que está tratando de sobrevivir y sacar la cabeza frente al embate de otros grupos, como Salinas Pliego, que sigue trayendo armas compradas en España para atacar, ¿no? Es el tema del narcoestado, del narcopartido. Pero parece que ahí también hay una raíz del posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido, y de Ariana Montiel y de otros ideólogos en Morena, de que la réplica será el injerencismo extranjero, el intervencionismo y esta traición que están haciendo estos partidos dándole voz y dándole la razón
a la potencia norteamericana y a la derecha global. ¿Lo ves así también, Diana, o me estoy adelantando demasiado? Ya empezamos en la batalla electoral y va a durar todo este tiempo. Yo no sé cuándo se han bajado de la batalla electoral en los últimos meses, diría yo. Yo los veo a todos muy, muy subidos ahí. Algunos más, ¿no? Evidentemente. Pero sí, me parece interesante cómo lo planteas, que la respuesta no solo es una respuesta coyuntural a lo que ha sucedido en estas ya mes desde que se supo de los agentes de la CIA, sino que sea ya una estrategia política de largo plazo que también tenga la finalidad de incidir directamente en el resultado del proceso del 27. Me parece que además sería lógico que explotaran eso políticamente, porque evidentemente la respuesta que han podido dar, que ha dado Maru Campos y que dieron todos estos que aparecen como muertos vivientes a darle un espaldarazo que uno dice mejor no le ayuden, ¿no? Fox, Calderón, pues da cuenta de que en realidad ponerla en el centro sobre el asunto del injerencismo fue súper funcional y generó inmediatamente una enorme tensión ahí, y por eso había que salir a respaldarla para tratar de mostrar que no son ellos efectivamente los traidores. Recordar, por supuesto, que desde el sexenio de Andrés Manuel todo el tema de los traidores a la patria es un recurso, ¿no?, a la mano, de enorme utilidad, que prende no solo nuestro nacionalismo sempiterno, sino que también en este caso se fija sobre esta serie de acontecimientos concretos que dan cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? Creo que de corto y de mediano plazo efectivamente puede rendir muchísimo. Ahora, la otra parte también, que claro, ahí es donde yo creo que la oposición no necesariamente va a tener el resultado que espera, es decir, activar toda la idea de un narcogobierno, de que hay una colusión de algunos, cuando menos de algunos sectores de Morena con el crimen organizado, no se traduce necesariamente en que en estos vayan a obtener un mejor resultado electoral. Por supuesto, las opciones son escasas, tampoco es que vaya mucho para dónde mirar, pero no necesariamente van a ser los que van a capitalizar ese resultado. De hecho, ya lo podemos ver o lo pudimos ver en el proceso electoral 2024, en donde los partidos que crecieron más no fueron precisamente el PRI y el PAN, y bueno, y el PRD se extinguió ahí mismo, ¿no? Entonces creo que lo que están activando no necesariamente va a caminar por ahí. Pero hay otra cosa sobre este asunto de la movilización del pasado domingo y sobre la movilización también que hicieron en Chihuahua, que me parece importante mostrar, bueno, que a mí me ha resultado atractivo pensar, es que pues también durante el sexenio de Andrés Manuel, la convocatoria a movilizaciones masivas tuvo este componente de movilizar a sus bases bajo las estructuras partidistas muy claramente marcadas, convocar, ¿no?, a ese amplísimo sector del obradorismo que no necesariamente milita, aunque ya a lo mejor es parte de los 12 millones, pero bueno, no necesariamente militaba en el partido, pero que salía a las calles. Y eso ya lo hacía Andrés Manuel en momentos clave, ¿no?, que le parecía que era necesario mostrar un músculo político. Pero en particular la manifestación que activó Morena, me parece que también puede producir otra cosa que es un efecto no esperado, y es que las bases sociales que finalmente se siguen sintiendo representadas por la Cuarta Transformación y que se sienten convocadas a esto, pues también empiezan a darse cuenta que también ya se pueden movilizar por su cuenta, es decir, que cuando se empieza a activar ahí algo, no necesariamente se va a sostener bajo los límites acotados de lo que en este caso el partido y el propio gobierno espera. Y eso me parece que podría empezar a suceder porque finalmente sí se están crespando los ánimos sobre esta abierta oposición entre aquel sector de la clase política mexicana o de los sectores de la oposición entre los grupos políticos de México que insisten en el discurso de que el gobierno tiene colusión con el crimen organizado, así no tengan aún hasta el momento ningún elemento fuerte para demostrarlo. Y del otro lado, pues como apuntas, esa otra posibilidad. Pero en el medio, me parece que pueden movilizarse muchas otras cosas.
creo, es más, que lo que está sucediendo en estos días con la coordinadora es una manifestación de ello, es decir, que en ese juego se están también activando otros agentes sociales que no necesariamente van a responder esas lógicas, ¿no? Gracias, Diana. Temoris, la presencia de Dígame. Vicente, no hagas eso, eso es burla, es bullying. La presencia de Vicente Fox y Felipe Calderón, bueno, Jorge Romero no es particularmente cercano a ellos, no los habían utilizado mucho. Felipe Calderón operó contra el PAN, Vicente Fox operó a favor de Peña Nieto, creo que hoy nadie está revisando eso. ¿Qué pasa ahí? Y por otro lado, Vicente Fox tiene acuerdos políticos y económicos con Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego trae a estas representantes de la derecha española, ya es la segunda ahora Cayetana, que tiene un nombre ahí muy aristocrático que se me olvida, pero no juega con el PAN, no hemos visto, incluso Ayuso en Aguascalientes estuvo con mucha, bueno, los panistas fueron con mucho cuidado de estar con ella y luego la dejaron ya sola, ¿no? ¿No pareciera que otra vez, como pasó en el 2024, alguien maquiavélico en Morena está diseñándole a la oposición sus candidatos para que de nuevo caigan en el regalito como pasó con Xóchitl? Pues es que ya vimos a Maru Campos y nos encantó como candidata del PAN, está fantástica, o sea, por favor, impúlsenla, envíenla, mándenla. Esas entrevistas que dio realmente fueron un desastre, ¿no? La López Dóriga ya es parte del memeario nacional, de memes, no se van a confundir. Pero, o sea, dijo la presidenta, bueno, ¿y dónde están los jóvenes del PAN? El tema es que ahí están, o sea, pues es Jorge Romero, es de los jóvenes del PAN, y su banda de la Benito Juárez, que famosa por clasista, por misógina, por racista, por todo eso, por vulgar, por su bajo nivel, por sus pleitos, por su recurso a la manipulación del padrón y otros trucos que la ponen en las antípodas en relación con lo que fue este partido en la época en la que era oposición. Entonces, o sea, esa es la juventud panista, Jorge Romero y su banda. Y es un desastre, no tienen con qué. Por eso están acudiendo, en lugar de renovar cuadros o en lugar de buscar para dónde tratar de entender cuáles son, o sea, hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas del PAN y hacer una renovación del partido que vaya bastante más allá de cambiar el logo y un eslogan, se queda en, bueno, vamos a buscar a nuestros santos patronos, a nuestros antiguos, a pesar de que, como decía Arnoldo, pues Arnoldo y los Zavala, pues ¿no dije Arnoldo? No, Calderón y los Zavala. El bullying ya es excesivo, ¿eh? Eso ya no tiene límites. Sí, no, perdón, lo siento mucho. Calderón y los Zavala, y le han hecho la guerra interna de una forma que me parece bastante sucia, más que justificada, pues sucia, ¿no? Barrullera y sucia a los panistas. Y buscar a Vicente Fox, que llegó a apoyar a Peña Nieto, y que entonces, o sea, también no tienen mucho de dónde echar mano. Entonces sacan a esta gobernadora que de momento se encuentra en el foco de la atención y pues hacen pruebas, a ver, sondeos como para ver si les va a funcionar de algo, pero pues no va a ocurrir. Y si pierden Chihuahua el próximo año, pues va a estar peor. Pero bueno, pues así está la derecha de momento. Por eso necesita un embajador gringo que la venga a inspirar y a levantar. Julio, yo ya te vi calentando el brazo ahí en Oguira, haciendo un meeting y yendo a la plaza pública, ¿no? No sé si te vas a sumar a esta moda de estar todo un año en campaña o qué vas a hacer. Pero a ver, aguantan los temas, estos dos temas que estamos viendo para que se conviertan en el leitmotiv de las dos fuerzas políticas que hoy vemos más enfrentadas, ¿no? La oposición y el gobierno. Pues la verdad es que estamos viviendo momentos en los cuales hay una efervescencia de conflictos
sociales que no surgen solamente en este momento, sino que muchos de ellos provienen de una acumulación de desatención de las autoridades y de una persistencia de la izquierda social que sigue defendiendo derechos humanos, libre expresión, defensa del medio ambiente contra empresas extractivistas y que se topa con una izquierda electoral llegada al poder que con todos los elementos negativos que conocemos de lo que es la integración de la marquesina del poder 4T, simplemente pensar que Mario Delgado es el interlocutor de la movilización de los profesores, cuando en esencia Mario Delgado es la antítesis de lo que debería buscarse en un modelo educativo, o en otras áreas donde los personajes llegados a ocupar los cargos públicos actúan en franca corrupción, en entendimiento con otro tipo de poderes o para sus beneficios de sus carreras políticas venideras. Entonces, aquí estamos en momentos muy complicados en los cuales en todo el país, por ejemplo, en el tema ambiental, en todo el país hay expresiones de enojo, de hartazgo, de inconformidad, porque no hay una protección real a esos intereses. Sin entrar a la materia de lo que es lo cotidiano y más doloroso, que es el estar en términos muy generales a expensas de estructuras judiciales. Hablo tanto de los juzgadores como de las policías, ministerios públicos, fiscalías, que no responden a los intereses de la gente y que en algunos casos están sometiendo a las poblaciones a situaciones casi, sé que puede parecer una exageración, pero casi de estado de sitio, en el sentido de que no permiten que haya las libertades verdaderas, que solo atienden a los caciques, a los grupos dominantes por la vía del crimen organizado, y eso es sumamente preocupante. Entonces, eso en el contexto de una oposición que no logra aprender, es una ironía y es una verdaderamente una burla de la historia y de la realidad de la oposición, que pretendan conjurar o que pretendan hablar de una lucha soberana desde la oposición, cuando para este acto de María Eugenia Campos convocan a Vicente Fox, que es un pro-yanqui, es el primer presidente de México nacido mental, operativa y empresarialmente en Estados Unidos, vicepresidente para Latinoamérica de la Coca-Cola, un hombre absolutamente ajeno a la realidad popular de México, y luego alguien que está hoy refugiado bajo el amparo de los grupos del conservadurismo español, como es Felipe Calderón Hinojosa. Dos ejemplos indefendibles. Uno, el beneficiario espurio del fraude electoral de 2006, otro, el constructor de ese escenario espurio que fue Vicente Fox. En fin, creo que ahí está parte de la incongruencia, la debilidad y las ironías de la oposición en México, Arnoldo. Gracias, Julio. Creo que nos queda tiempo para tocar el tema precisamente de la CENTE, de su radicalización en estos días en Ciudad de México, presionando por los tiempos bueno, lo que Claudia Sheinbaum también quería que fuera una fiesta, y así lo trabajaron con el apoyo a la FIFA, que llegó y tomó el control prácticamente de muchas cuestiones en el país. Hoy acaban de anunciar que harán un plantón en Reforma, no sé a quién le tomaron la idea, pero bueno, ahí van a estar, derribaron figuras del Mundial. ¿Cómo estás viendo las cosas, Diana? Y nada más decir que la popularidad de Temoris bajó en el chat por andarme comparando con Calderón. Y hay varios no, sí, dicen que soy panista, pero no tanto. Lo merezco, porque sí fue, ¿qué diría Freud sobre mi brinco ahí lingüístico? Pues, ¿qué decir, no? Yo creo que es el gran tema que nos va a estar ocupando, ¿no? La mirada estos días, aquí en la Ciudad de México particularmente. Yo creo que hay muchos intereses porque no se establezca esa mesa de negociación y no se llegue a algún acuerdo que cuando menos en lo inmediato permita una resolución de carácter político, ¿no? Va a haber mucho interés de muchos sectores porque esto no pase. Creo que la coordinadora, como bien sabemos, pertenece a esa izquierda social a la que hacía alusión ahora mismo Julio, y que pues alimenta parte de sus demandas de un precedente que es la afectación efectiva de los derechos de las y los trabajadores en este país, que son el resultado de las peores políticas neoliberales.
A veces pareciera que socialmente no tenemos una clara conciencia de lo que significa para generaciones como la mía y las que vienen más adelante el hecho de que no vayamos a tener pensiones efectivas, ¿no? Y que tengamos que ir haciendo nuestro supuesto guardadito para intentar mantener los últimos décadas quizá de nuestra vida en el momento en el que precisamente a veces se requieren recursos, ¿no? Importantes para mantener la salud, en fin. Y partamos de ese principio, ¿no? De que ahí tenemos una deuda social importantísima. Pero por otra parte, también es cierto, ¿no? Que la lógica de la cuarta transformación en términos del uso de los recursos públicos y del modo en el que ha intentado ya no digamos contravenir, sino cuando menos resarcir algo de lo que estas políticas neoliberales impusieron a la clase trabajadora, ha sido mínimo también en función del desarrollo económico del país. Es decir, es también una discusión que tenemos que atrevernos a dar con toda firmeza, el hecho de que en el mundo el tema de las pensiones que se afectó en todos lados tiene que ver también con los límites de desarrollo del capitalismo que no permiten en estas condiciones crear fondos de retiro como los que se tuvieron en la década de los años 60 y de los años 70, precisamente por los enormes márgenes de explotación laboral, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy, muy complicado. Cuando la coordinadora sostiene que lo que se tiene que hacer es abrogar la ley del ISSSTE de 2007, digamos que tiene ese sustrato sin lugar a dudas legítimo. Y por otro lado, ¿no? El hecho de que el gobierno esté sosteniendo los programas sociales, entre otras cosas, esas que en realidad son formas, ¿no? De solventar lo que el neoliberalismo degradó, ¿no? Si los salarios, no solo los más bajos, fueran poderosos, entonces no tendría que hacerse eso. Ahora, aquí hay un problema de correlación de fuerzas que también hay que reconocer, ¿no? La coordinadora tiene una enorme experiencia política de movilización, como bien sabemos, y también saben reconocer que la fuerza efectiva de la movilización es lo que permite sentarse a negociar en ciertas condiciones o en otras. Y lo cierto es que a la coordinadora en este momento, ni siquiera otros sectores digamos, ya no digamos sindicalizados, sino de trabajadores del sector público, no les han acompañado en esta demanda. Y ese es un problema también a la hora de negociar y a la hora de sentarse a ejercer fuerza. No vemos, ¿no? a otros sectores del sector público, trabajadores del Estado, apoyando la demanda de la abrogación de 2007 y eso es algo que les juega en contra y creo que hay que verlo también. Ahora bien, ¿no? Decía que me parece que aquí hay muchos interesados en que la negociación no suceda, porque cierto es, ¿no? Que creo que en los próximos días a ese sector de la oposición que puede provenir de distintos lugares, a los que les ha interesado confrontar a la población con el gobierno, este escenario les puede resultar muy favorable para intentar empujar las cosas para que haya una respuesta represiva mucho más fuerte de parte del gobierno local y del gobierno federal. Y en eso extrapolar las tensiones, llevarlas a un extremo. Yo confío en que la coordinadora sabe leer esos momentos políticos. Yo confío en que la coordinadora va también a reconocer su capacidad efectiva de movilización o no. Y que, de hecho, por ejemplo, plantear el plantón en reforma, recordemos que fue el camino que Andrés Manuel abrió precisamente para que la gente, con la ira que ocasionaba el fraude electoral, no pidiera tomar Palacio Nacional, ¿no? Y no decantarse por el camino que tomó en su momento Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la desmovilización, sino movilizar, pero no provocar una confrontación que implicara ahí sí quizá una salida que hubiera implicado muertos y cualquier otra cosa. Entonces, probablemente la salida que esté planteando la coordinadora sea una demovilización, ¿no? Quedarse ahí, pero no necesariamente el otro. Va a tener afectaciones para ese que es un mundial que ya lo hemos dicho quizá y lo sabemos bien, desearíamos que no se celebrara en nuestro país, desearíamos que no se celebrara en absoluto de las condiciones del mundo, pero que donde manda el capital, pues no gobierna ni el deporte, ni la humanidad, ni cosa parecida. Y que aquí lo que se juegan son enormes capitales.
Creo que entonces, ahora, como también decía de alguna manera Julio, ¿no? Valientes negociadores, si del lado de la mesa del gobierno, a quien tienes es a Mario Delgado, ¿no? Pero se requiere que echen estrategia política, tanto él como Rosa Isela, es decir, que ahí se pongan las cartas sobre la mesa. Hay otras demandas que se sumaron en el camino por una mala gestión o por lo que también puede ser una provocación muy intencionada porque haya confrontación, y es el asunto del presidente municipal de Mitla y la represión que se dio ahí. Entonces, creo que tendremos que mirar con mucha atención esto y sí observar que en este momento hay, en mi opinión, el interés de que esta mesa de negociación no tenga lugar, porque lo que se provocará o se intentará provocar es una confrontación entre el gobierno y la izquierda social, que en este caso sería pues la de la CENTE, y también que la CENTE tendrá que medir su fuerza efectiva de movilización, ¿no? Gracias, Diana. Dice Tomasito para los dados, este Julio me agrada más duro y conciso. Y yo le pediría a Temoris concisión, porque si no, no va a haber postrecito, así que tenemos que ir rapidito, por favor, con este mismo tema, Temoris. O me aviento mi postrecito ya, porque ya, sí, Hacen lo que, Julio, hacen lo que quieren. Sí, te digo, Arnoldo, qué bueno que estás. Es más, yo también ya voy a empezar a poner desorden, sea lo que sea. Adelante. Bueno, yo realmente vi unas imágenes de violencia el día de ayer con unos maestros en condiciones muy lamentables después de haber sido golpeados durante estos enfrentamientos, y eso no se puede aceptar en una ciudad como la que queremos construir, de respeto a las expresiones del pueblo. Pero como decía antes, y también siguiendo un poquito en lo posible, porque está complicado, nuestra querida Diana pone la vara muy alta, pero era lo que he sostenido aquí mismo en algunas ocasiones anteriores. El neoliberalismo generó varios problemas muy graves en tantas décadas en la que lo hemos tenido ahí. Y una de ellas fue la destrucción de los sistemas de pensiones o su reemplazo o su privatización. Cuando la CENTE plantea que hay que derogar la ley del ISSSTE de 2007, yo digo, o sea, es que el problema es nacional. Esa ley del ISSSTE vino antecedida de la del IMSS 10 años antes. Y esos dos fueron los instrumentos que se emplearon para pasar las cargas de las dificultades económicas y el envejecimiento de la población a los trabajadores. ¿Quién tiene que pagar el pato de esas dinámicas? Los trabajadores y no el capital. Y la cuestión sería es cómo regresarles esas cargas a quienes más tienen y tratar de que la gente tenga no solamente salarios justos, sino poderosos, como decía Diana, sino también pensiones poderosas que se correspondan con lo que la gente ha trabajado en la vida. Y lo digo yo, que pues como freelance, pues no aspiro jamás a tener ni pensiones, ni vacaciones, ni nada por eso. Pero la solución tiene que ser global y tiene que ser de largo plazo, para que además la economía lo pueda absorber, no ahora, sino en las décadas por venir. Necesitamos una reorganización redistribución de las cargas económicas, para que quienes tienen dinero, en lugar de que se siga ampliando la brecha que los separa de nosotros, para que se hagan cargo de esas cargas y la gente pueda tener mejor vida y mejores su edad de oro, ¿no? Su edad mayor. Gracias, Temoris. Miren nomás, esta sí es mesa Montessori. Renunció en este momento el señor Arnoldo Cuéllar, nos deja aquí abandonados. ¿Qué hacemos? ¿Quién seguía en el orden al VAT? Tú. ¿Y de qué quieren que hable si el señor Arnoldo Cuéllar es el que da aquí el acomodo? Ya se estaba quejando, además. A ver, tú nunca das postrecito. A ver, por ejemplo. Mira, postrecito.
Estuve estos días allá en la bahía de Ovira y una persona, Claudia Quintero, hay dos mujeres que son las que sostienen, que impulsan mucho este movimiento, que son Claudia Quintero y Melina Sandoval. El gobernador indígena es Felipe Montaño, pero estas mujeres es un movimiento en el que las mujeres son notables. Y estuvieron en Alemania invitadas para exponer allá la objeción al financiamiento alemán para esta obra y tuvieron una reunión con un parlamentario que le dijo a Claudia Quintero, le dijo, el problema de tu país no es que haya un gobierno corrupto, el problema es que hay una sociedad que no lucha. Y fue impactante eso, según lo que me comentaron. Y yo me vine reflexionando al ver también la situación de los profesores de la CENTE. Solo he visto dos movimientos en los cuales subsisten y persisten las formas de lucha y el avance. El movimiento de los 43, con todo y que no ha habido respuesta, pero se sostiene, y otro, el de la CENTE. Y siempre me quedo pensando, hoy están reunidos, ya terminó hace rato la reunión que tuvieron, pero pareciera que un sistema cerrado, solo ante la presión y la exigencia de un pueblo que verdaderamente luche, más allá de las elecciones, más allá de las urnas, más allá de los discursos, que luche, es la única manera de que las cosas traten de avanzar y de cambiar en nuestro país. En fin, fue un postrecito medio amargo, pero así lo quiero decir. Arnoldo, gracias. Te me adelantaste al postrecito, Julio. Yo te iba a preguntar algo, porque iniciaste muy bien la faena con lo de Mario Delgado, pero creo que falta completarla con Rosa Isela, que ni en moto llega temprano a las reuniones de alto nivel, ¿no? Y que debería ser pues una función de mayor previsión la que tendría que hacer la Secretaría de Gobernación. Sí, pues la verdad es que la Secretaría de Gobernación con frecuencia se ve rebasada en tiempos y en acumulación de expedientes y de problemas y no ajustan. Creo que el segmento de funcionarios que tratan de atender las cosas es muy reducido y se concentran mucho las cosas en esos flancos. Por ahí lo veo, Armando. Bueno, no sé si haya postrecitos. Julio, por favor, toma el control, porque ya me eché el postrecito. A ver, Diana, rápidamente. Yo rapidísimo, hablando de pueblos que luchan, acá en la UAM, ya saben que mientras Arnoldo guanajuatiza todo, yo guamizo todo, y entonces acá en la UAM Xochimilco esta semana estamos en el Festival Cultural de Cuba, que es una semana de solidaridad, entonces ha habido exposiciones, música, pláticas, no sé qué, todo con la intención de que conversemos sobre de qué manera nuestro país finalmente es solidario con el pueblo cubano y con lo que está sucediendo en este momento. Y te toca cerrarte, Mauricio, y despedir. Sí, bueno, despido yo. Oigan, bueno, la semana pasada Al Jazeera Plus sacó una nota muy pequeña de un minuto y medio sobre un centro vacacional en Cozumel que pertenece a una organización israelí en el que invitan a soldados que salen de Gaza, que salen de genocidio, que acaban de perpetrar crímenes tremendos y se sienten pues un poco incómodos con lo que hicieron, los invitan a la playa para que ahí se puedan sanar y puedan ser muy felices. Yo andaba ya desde hace un tiempo sobre la pista de ese tema, pero la verdad es que las cosas están tan tremendas en Gaza y alrededores que no ha habido tiempo, pero bueno, ya ahora sí, precisamente sobre lo que hizo Al Jazeera Plus, ya seguí, porque no es un centro vacacional, son 5,000 en más de 100 países, 14 de ellos en México, todos en lugares turísticos mexicanos, pero además hay en toda América Latina, hay en el Caribe, en Estados Unidos. Eso se llaman casas Chabad. Ya montaron una casa Chabad en una casa destruida en Gaza, expulsaron a la población y ahí pusieron su casa Chabad. Pero más allá de que utilizan nuestras playas y nuestro país para sanar, para darles vacaciones pagadas, por cierto, a estos criminales que acaban de matar niños en Gaza, en realidad es una organización enorme, sumamente poderosa, a la que incluso pertenecen Jared Kushner, el yerno de Trump, y su esposa e hija de Trump, Ivanka Trump.
y tienen ligas y tentáculos por todo el mundo y son tan extremistas, son supremacistas raciales. Y tanto que más que estar en sintonía en general con Israel, que ya está bastante extremista, están aliados con el Itamar Ben-Gvir, que es este ministro loco que torturó a la gente de la flotilla Global Sumud, entre otras un montón de cosas que ha hecho. Entonces, escribí hoy sobre eso en mundoabierto.info para quien quiera conocer más de quiénes son los anfitriones y patrocinadores de estos soldados que vienen de las playas mexicanas a sanar de los crímenes contra la humanidad que perpetraron en Gaza. Pues no me resta más que agradecerles, Julio. Espero mi bono por estar conduciendo la mesa. Y nada más aclarar que en el chat preguntan ¿por qué la Secretaría de Gobernación? Bueno, pues el Ministerio del Interior de México tendría que tener una responsabilidad de tender puentes con interlocución política hacia todos los actores, nada más decirlo. Julio, dejo esto en tus manos. Gracias por la oportunidad. Estimados Diana y Temo, se portaron muy bien, se los agradezco. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima ocasión. Gracias. Hasta la próxima. Chao.